de Brasil ante las Naciones Unidas, precisamente eso dice él, hace énfasis al egoísmo del hombre y dice, no porque a ti te convenga, va a ser de todos, ¿no? Si tú me estás diciendo, en este caso, a ti te convenga, está señalando a Estados Unidos, que era el especial, el cliente que tenía mayor interés en explotar las Amazonas, precisamente en todo esto de la industria de las maderas, en el ganado y todo esto. Entonces él le está diciendo a Estados Unidos, ¿sabes qué? No porque a ti te convenga, a mí me va a convenir. Si es así, que tú estás influyendo para que esto sea de todos, entonces pues tampoco aceptan la visa, ¿no? Las fronteras no deberían de existir, todos podríamos entrar a tu país. Los museos tampoco los museos deberían de ser todos, porque el arte que genera un hombre no la genera nada más para ese país, lo está generando para todo el planeta. Al final está dejando una obra para que todos lo vean y no nada más ese país. La educación, todos tenemos derechos, es un derecho universal el acceso a la educación. Prácticamente todos los estudiantes, los niños O del sea, mundo. ¿Cómo? puedo dar mi opinión, ¿me escucha? Sí, claro. ¿Es Yade o Yadi? Yaidet, Yaidet. Ok, adelante. eh, hablando de las leyes y todo eso, mi papá estaba estudiando derecho y todo eso. Y sí, los árboles tanto son objetos marcados, pero es la vida, o sea, ¿qué derecho los marcan como un objeto? Que tienen, uno puede hacer lo que sea con esos, pero ¿por qué? Tanto con los animales, es lo mismo que pasa con la esclavitud. Cuando venden a una persona así, esclavo, y los animales los compran para qué? Para explotarlos, para tener que tengan perritos, venderlos, y los terminan abandonando en la calle. Al menos aquí ya hay ley, en Tijuana hay una ley que protege a los animales. Y en las fronteras no pueden estar vendiendo ni animales ni nada en ese sentido, protegiendo a los animales. Y mi abuelito en abril, no sé por qué se me ocurrió, viaje a Uruapan y tiene dos árboles, uno de aguacate y uno de manzana. Ujú. Y se me ocurrió, le dije, pero ¿por qué no lo quitó? Y ya me dice, pero yo con qué derecho voy a quitar algo que me está proporcionando aire y un futuro que cualquier cosa que no tenga dinero me está proporcionando alimento. Y la quiere vender, pero la persona le dijo que no quería sus árboles ni las plantas. Dijo, ah, está bien, que te vaya bien. Y me quedó con la boca callada, porque dije, pues, sí, es cierto, es algo que nos está dando vida y alimento a través de ellos. Como Duarte dijo, él dijo, ningún gobierno, ningún gobierno tiene derecho a hacer qué hacer con el Amazonas, ni incendio, ni nada. Pero 20 años se incendió. Y fue el incendio más grande, por así decirlo. Pero no han ido plantando árboles, recuperando el Amazonas. ¿Por qué? Porque quisieron construir carreteras, tiendas a beneficio del hombre. El hombre es el más egoísta. Por ejemplo, en la mañana el ayuntamiento aquí en Tijuana avisó de que no se acercaran a playas de Tijuana porque iba a haber descargo de aguas negras. Pero, o sea, ¿por qué tiran aguas negras al mar cuando, bueno, pues el mar ya está bien mal en playas de Tijuana? Pero ¿por qué lo siguen haciendo? Sí, muy bien. Sí, efectivamente, ¿Cómo te apellidas, Yade? García Castillo. Vamos a ver, Yade. García Castillo. Eh, ¿Cómo se llama la compañera que hace rato participó antes, con la que estaba platicando ahorita de su hermana que es abogada? Ah,
soy yo, profe. Anaí Hernández, ¿qué te llamas? Camacho. Hernández Camacho. Bien, chicos, chicas, exacto. Hay un grave problema aquí en cuestión de México, pues obviamente los municipios deben de tener un tratamiento una planta de tratamiento de aguas residuales. Lamentablemente no lo hacen. ¿Por qué? Porque precisamente hay una onda de corrupción, de narcotráfico, en el que pues el dinero, los fondos millonarios, las arcas millonarias que tienen los municipios se están desviando a otros puntos que tal vez los gobernantes no los localizan como puntos primordiales, sino que los localizan como que puntos no esenciales y precisamente no les ponen atención durante sus gobiernos y lo que hacen pues es que no, lo ignoran pero es una ignorancia, vendarte los ojos, pero realmente el daño se está haciendo y tal vez mañana no lo van a ver ni pasado, pero en esto se va a acumular y en algunos años o tal vez en algunos meses es ahí donde viene el problema que realmente se empieza a cobrar factura en cuestión de la salud de los individuos. Aquí en Jalisco hay un problema, bueno, con un río que se llama el río Lerma Santiago. El río Lerma Santiago nace desde Toluca, desde el Estado de México, cruza todo la Ciudad de México, Nayarit. Bueno, al final desemboca en Nayarit, todo Jalisco. Y entonces hay un grave problema por decir quién contamina el río, de quién es la obligación sanearlo, porque el agua ya llega bastante contaminada a Jalisco y Jalisco le avienta la bolita a la Ciudad de México, le dice que lo contaminó primero y efectivamente así se la están pasando. ¿Por qué? Porque ningún gobierno, como nada más duran 6 años o 3 años, quiere gastar el presupuesto asignado para su desarrollo para todo el desarrollo de todas sus propuestas en sanear el río, porque pues ellos saben que esa no es su culpa y así se la han vivido los últimos 10 años. Pero el grave problema que pasó durante este sexenio fue que efectivamente ya se empezaron a hacer visibles las enfermedades que estaban causando en comunidades aledañas al río, principalmente deficiencias renales en niños, en metales pesados. Hay muchísimos casos que se empezaron a encontrar en personas enfermas del hígado que llegaban a los hospitales de estos municipios. Entonces el Estado ya pone un foco rojo, una alerta roja, que lo pudo prevenir, claro está, pero precisamente por evitar gastar esos fondos en este tipo de actividades de saneamiento de ríos, de aguas, lo ignoraron por mucho tiempo. Entonces ahora sí van a tener que enfocarse en la cuestión de la salud ahora de las personas, y esto ya se ha logrado crear juntas intermunicipales y juntas también interestatales, que eso es lo que quiere hacer el Estado, porque no tiene chiste que aquí en Jalisco, en la parte de Jalisco, se estén muriendo por sanear el río cuando siguen contaminando en Ciudad de México. O sea, el agua va a seguir llegando contaminada hasta Nayarit. Pero entonces es obligación tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, como de Jalisco y como desde Nayarit, conservar el correcto saneamiento del río a través de las buenas prácticas de conservación del suelo y del agua. Entonces sí, Cristian Buarque, él dice efectivamente que nadie tiene el derecho de autonombrarse de las cosas, de decir qué le pertenece a quién. Entonces si en ese caso, regresaba a lo mismo que yo les estaba comentando, la educación también debería ser gratuita para todos, no deberían de existir fronteras. Los museos no deberían de estar únicamente para un país, sino que los museos son de todo el mundo. Las obras de arte deberían de estar para todas las ciudades. Y precisamente es esto, o sea, lo que hago hincapié es precisamente que ustedes entiendan que la educación ambiental y la ecología no es únicamente compensar qué se está haciendo por querer plantar un árbol, o si plantas un árbol, o si tiras una basura al suelo, sino que esto sí forma parte de una educación ambiental, pero el trasfondo de la reflexión está en que está mucho más allá, en lograr un pensamiento más complejo, un análisis sistemático de la situación, entender que yo tengo que mirar mi pasado, todo lo que sucedió en mi país, en mi estado, en mi municipio, por qué está como está ahorita, y ahora sí, ya que ustedes tengan todo ese análisis, ver las opciones a futuro. Pero entiendan, las personas que no conocen su medio, que no conocen únicamente su territorio,
en dónde ustedes han nacido, los recursos naturales que ustedes tienen para explotar, pues no tiene caso, ¿no? Ustedes van a llegar en algún momento de sus vidas a ocupar puestos públicos en el ayuntamiento, al rato Yadé García va a estar ahí en el ayuntamiento, no sé, ocupando algún lugar público. Yo quiero que en ese momento que ella llegue a ese lugar, ella piense realmente las estrategias y se acuerde de su clase de ecología, de decir, no, es que tengo que ver qué sucedió aquí, en esta parte de Tijuana. A ver, ¿por qué están tirando las aguas al mar? ¿Cuánto tiempo lo han hecho y por qué lo han estado haciendo? Y ahora sí tengo que poner una estrategia en pie para cambiar. ¿Qué tiene Tijuana? ¿Qué estoy favoreciendo? ¿Qué no estoy favoreciendo? O sea, es pensar en en diferentes ambientes, ¿no? A lo que está afectando. Entonces es un sistema muy complejo y ahí todo tenemos que llegar. Ese es el objetivo de lo que yo les he estado hablando, precisamente del por qué les digo que lean el libro de las venas abiertas de América, porque lean el libro del mono desnudo, porque les hago siempre esta reflexión como tarea única de la materia, de la reflexión de Christian Buarque, porque gracias a este tipo de reflexiones nosotros podemos saber que sí, que los derechos son de todos y los servicios ambientales son de todos. Nada más que pues la misma obra del humano, ya lo dijo, ya decía, el hombre es egoísta y pues ha logrado traernos hasta este punto de la civilización en el que simplemente estamos divididos por territorios, por zonas, por continentes. Bueno, los continentes ya de forma natural, pero simplemente la división política de los estados y de los países pues tiene tintes antropogénicos. Bien, y les voy a compartir otra vez mi pantalla para tomar. Y muy bien, me gustó su reflexión que ustedes pudieron hacer de la lectura. Léanlo y sigan generando más pensamientos. ¿Sí? Quería comentar algo, pero me sacó la clase, no sé por qué. Por ejemplo, como lo que está pasando ahorita aquí con México, de que Andrés Manuel López Obrador quería traer el penacho de Montezuma. Ajá. Y se supone que el penacho es de México y el museo donde está exhibido no le dio permiso. Uh-huh. Así no entiendo por qué si se supone que es de México, es algo de la historia de México, algo que representa a México, y ellos están siendo egoístas, haciéndose dueño de algo que no les pertenece, porque ese penacho se lo llevaron cuando derrotaron pero el caso es que el penacho no lo quieren prestar para que esté exhibido en México. Sí, pues Es que también, profe, lo que comentó la compañera, pero es que también si el humano lo tiene, también lo va a destruir, así como lo han hecho con muchas cosas que tenemos aquí en México, que lo prestan, y qué es lo que hacemos, lo destruimos a veces nosotros mismos, como lo que estamos viendo con las feministas, que rayan las cosas y así, nosotros mismos estamos destruyendo lo que nos presten o que nos den algo que nos pertenece. Sí, prácticamente, bueno, Ana, y ahí esa es la parte negativa, ¿no? De las cosas. Yo dudo que lo destruya México. No creo que lo quiera destruir México. Obviamente se encargan organizaciones especiales para poder hacer estos traslados. Obviamente aquí en México está el INAH, el Instituto Nacional de Arte y Humanidades. Pues ellos ya tienen una constante actualización y sobre todo información de cómo se realizan estos traslados de piezas históricas, porque México ha recibido también no únicamente ha venido el penacho de México aquí a México, sino que han venido también otras obras internacionales. Han incluso traído la Mona Lisa en algún momento de la historia, y así sarcófagos de Egipto, la obra simplemente de Guillermo del Toro de Los monstruos en mi casa, que Guillermo la trajo aquí a Jalisco. Entonces son sociedades que ya tienen muy bien anotado la forma en cómo se realizan esos traslados. Aquí el problema es que tal vez Francia no lo quiere prestar porque, bueno, Austria no lo quiere prestar porque piense que lo va a destruir México, sino que pues ya forma parte de la identidad de ese país. Y aquí, bueno, ellos se justifican
de precisamente que fue un regalo que hizo el último Tlatoani para los conquistadores. Entonces fue un regalo que hizo y que precisamente ahí se quedó. Y, y es eso. Entonces de ahí se están agarrando ellos de que pues es un regalo. Y pues el presidente está exigiendo pues tanto una disculpa por todo lo que aconteció hace ya años precisamente por esta onda de la conquista. Pero pues sí, efectivamente los países europeos tienen la razón en decir que sí, que lamentan todo lo que sucedió, pero pues que no fue su culpa directa, o sea, sus órdenes no salieron de sus actos, sino que es culpa de sus antepasados y a ellos no les corresponde. Es como si es como si a nosotros nos tocara pedirle disculpas al mundo precisamente por el narcotráfico, ¿no? De lo que está sucediendo en México. Entonces es como si después Estados Unidos nos exigiera a nosotros pedirle disculpas a Estados Unidos por toda esta onda del narcotráfico. Ustedes se van a quedar, oye, pero pues yo no soy narcotraficante, ¿no? Que pidan disculpas a los que se dedican a eso. Pero sí, efectivamente hay un gran dilema en eso. México se quiere el penacho porque pues él quiere recuperar esa identidad, pero pues aún no se sabe qué onda con esos procesos históricos. Ahí tendríamos que consultar a un historiador realmente sobre las bases de qué sucedió en ese entonces. Creo que hay una carta donde se expide, no sé de qué, si fue un fraile de la época que dijo que él reconoce que precisamente fue un regalo del último Tlatoani a los conquistadores en señal de respeto o de lo que ustedes quisieran. Entonces lo que sí tendrían que es llegar pues es un acuerdo, ¿no? Yo digo, ¿por qué precisamente pelear, luchar? Algo que muchos países tal vez del Medio Oriente no han tenido en cuenta. Ya ven que ahorita hasta en el siglo XXI, en pleno 2020, aparte de pandemia, hay guerras todavía por esta onda del petróleo y la parte del territorio. Tenemos ahí la parte de Bagdad, Irak, todos esos países que se encuentran en conflicto desde pues hace ya varios años que no pueden solucionar sus problemas. Yo digo, bueno, ok, si tanto problema es el penacho, pues tuvieran de llegar a un acuerdo en el que pues sí, un año México, un año Austria y así sucesivamente en una colaboración, ¿no? Para poder tener y no llegar al conflicto. ¿Sí? En el entregable que le di puse una frase que me gustó mucho, el cual se basa en el principio de que partiendo de la premisa de que ningún Estado debería apropiarse de los recursos comunes, pues estos pertenecen a la humanidad. Como usted dice, ¿por qué no llegar a un acuerdo donde todos pueden favorecerse de eso y cuidarlo mutuamente? ¿Por qué pelear por algo como el Amazonas? Se peleó durante muchos años, durante siglos, quererse apropiar de eso, cuando pudieron haberlo cuidado y no perder miles de hectáreas, miles de animales, miles de plantas que quizás aún no sabían de una planta y no lo van a saber ahora. Sí. Y de igual manera por rayar paredes sobre el feminismo, ese es un asunto muy, muy diferente porque están pidiendo alzar la voz, al menos estoy en eso a favor, quizás no completamente, pero como la película que salió en Netflix de Marisela, donde ella pidió justicia por su hija pacíficamente, todo bien, y la terminaron matando afuera de Palacio. Ya son cosas muy diferentes que, como digo, el hombre es muy egoísta, le quiere poner precio a una vida o a una cosa cuando no debería de ser así. Sí, efectivamente, son diferentes temas. La parte del feminismo, pues la verdad trae muchas ondas muy complicadas en cuestión de debatir y no quiero causar conflicto entre ustedes después habrá debates ahí especiales para debatir el feminismo. Es como la parte del aborto. Entonces sí, tiene muchas tintes históricos la parte de la exigencia, pero sí, yo lo mismo, yo siempre hago reflexión de que pues los grandes movimientos
se han hecho gracias precisamente a que han generado un cambio, y muchas veces ese cambio no se hace pacífico, muy pocas veces se ha hecho pacífico, y realmente los grandes cambios pues sí han partido de grandes revoluciones y traen diferentes transformaciones para el país. Y sí, el feminismo, para empezar aquí, yo creo que el problema no es el feminismo, el problema es prácticamente qué está sucediendo con la sociedad, ¿no? La falta de educación, la falta de valores, la familia. ¿Por qué se siguen aumentando el número de suicidios? Sí, ella dice el hombre es egoísta, pero ¿por qué el hombre es egoísta? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa en el país? Es lo mismo que decía Donald Trump en cuestión de por qué. Bueno, eso sí le atribuye a Donald Trump. Nada, es lo único, esa frase que dice que a él le sorprende que muchos mexicanos y muchos países de Sudamérica quieran salir de su país. Y él dice en un discurso que prácticamente es culpa de los países de origen, porque pues efectivamente si están saliendo de su país es porque algo están haciendo mal. Es porque ¿por qué no hay trabajo? Porque precisamente esos países no están generando todas las posibilidades más adecuadas para poder generar fuentes de trabajo para su gente. Las personas están migrando en busca de una mejor calidad de vida. ¿Por qué no están pagando bien los empleos aquí en esta parte de México y en Sudamérica? Y precisamente ¿por qué han podido pasar? Si en teoría México también tiene fronteras, ¿cómo es que por ejemplo personas de Guatemala, de El Salvador, de Honduras han logrado atravesar todas las repúblicas y supuestamente ellos no deben de tener son personas que no tienen papeles y no deben de tener el derecho de cruzar incluso por el territorio mexicano? Entonces Donald Trump hace esa reflexión y dice, es que no es mi culpa, dice, es culpa de los países originarios que están provocando esta migración. Dice, no es mi culpa que ya no los deje entrar. Dice, él está protegiendo los derechos de sus ciudadanos. Entonces, sí, el problema es de los países, los grandes defectos que han tenido a lo largo de su desarrollo en la historia. Bueno, entonces, muy bien, muchas gracias por su participación, Anaí y Yadesi. Tendrán diferentes puntos de vista. Todas las personas tenemos diferentes puntos de vista. Vamos a continuar con la parte de la contaminación. Y bueno, aquí, refiriendo al calentamiento global, yo les comentaba que existían dos vertientes. La vertiente que sí cree en el calentamiento global y en el cambio climático, y las personas que no creen. Y esto tiene dos fundamentos científicos. Uno es que precisamente sí, el cambio climático ha estado presente a lo largo de toda la historia de la vida en la Tierra. Desde los primeros años que surgieron los primeros organismos, y los primeros relieves y las primeras montañas, se han logrado detectar cambios bruscos en la temperatura. Ustedes ¿cómo pueden saber que hubo los grandes cambios de temperatura a lo largo de la historia? Porque precisamente se han hecho estudios en las montañas, en las altas montañas, en las cuales pueden leer las capas de hielo y pueden percatarse ellos donde hubo altas y bajas temperaturas. Entonces así se ha logrado entender que durante muchísimos años atrás ha habido grandes incrementos de temperatura. Sí, el cambio climático es algo natural, algo que ha sucedido en la historia desde siempre, de manera natural. Ha habido glaciaciones, ha habido calentamientos, y así sucesivamente. Pero el único problema y lo que ha estado causando pues realmente mucha preocupación por todas las ciudades y las grandes naciones en el mundo, es que en los últimos 30 años, más bien en los últimos 40 años, se ha incrementado la temperatura en las ciudades, y precisamente esto está unado a la producción de genobióticos por parte del hombre. Los genobióticos son todas las sustancias ajenas a la naturaleza, toda esta parte de la industria, la farmacéutica, etcétera, y toda la parte del manejo de los hidrocarburos, pues ha cobrado factura a nuestros ecosistemas, y precisamente una de estas facturas es el calentamiento global, que se ha incrementado increíblemente durante estos últimos 30 años. Entonces sí, por una parte sí es parte de toda de la vida en la Tierra, los cambios climáticos, pero este último cambio climático que estamos viviendo está siendo potenciado para que suceda precisamente por el hombre.
Uno de ellos es el efecto invernadero. El efecto invernadero consiste en el que pues las sustancias producidas por las actividades humanas, como principalmente la ganadería, la industria, la farmacéutica, o la combustión de hidrocarburos al momento de que encienden su carro, o los clorofluorocarbonados, que son los que al momento de que avientan el desodorante, o los insecticidas, etcétera. Y que ustedes saben que la parte de los insecticidas pues tiene una carga muy importante para el sector agrícola. Los grandes sembradíos, ustedes pues, no sé si han pasado por Sonora, por Sinaloa, que son estados aquí en México que se dedican pues mucho a la agricultura. Ustedes pueden observar que son grandes terrenos, grandísimos terrenos. De hecho, ni siquiera te dejan pasar con fruta. ¿Nadie ha viajado para allá? Donde hay mucha cosecha. Cuando llegan les quitan las frutas para que no los dejen entrar con plagas. Exacto, cuando vas a pasar de México DF para arriba, no puedes traer frutas. Como de Chiapas a Puebla no puedes traer nada, ni avión, ni nada, no puedes estar pasando fruta o comida de cada estado. Exacto, precisamente Es prohibido. Precisamente no los dejan cruzar con otras frutas porque pues llevan plagas. Y además de eso, las semillas, muchas semillas que ahora ya están en el mercado no son las originarias de ahí de la zona. Y cuando ustedes llevan una fruta a otro estado, pues muchas veces la tiran o llegan a los basureros y se empieza a hacer una combinación de especies ahí media loca. Y además de que puede contener plagas, pero como son grandes cultivos, grandísimos cultivos, y muchos de ellos son monocultivos, pues puede dañarlos inmediatamente. Entonces sí, imagínense el usar insecticidas para cubrir todos estos pesticidas, para cubrir todos estos grandes terrenos, pues es algo increíble, ¿no? Entonces todas estas sustancias que principalmente se derivan en la parte de los gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono y los compuestos clorofluorocarbonados, se acumulan en la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nos llega la energía del sol? Obviamente la Tierra absorbe esta energía, pero la Tierra tiene la capacidad de reflejar esta energía y regresarla al universo. Pero cuando se acumulan todos estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, el calor llega a la Tierra, penetra las capas de la Tierra y la refleja, pero no sale de la atmósfera, sino que efectivamente se queda atrapada aquí, precisamente por la densidad de los gases que ahí se encuentran, que son los gases de efecto invernadero, y tienen el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitroso. Entonces los gases, la energía solar, la radiación solar se queda atrapada en la atmósfera y se vuelve a reflejar a la Tierra. Entonces esto provoca que los océanos se estén calentando, que ahora haya más calor en las ciudades, pero eso también ha sido potenciado, yo ya les decía que hay la actividad humana. Pero sí, por ejemplo, en las ciudades hace más calor a diferencia de las zonas rurales, porque en las ciudades pues prácticamente están las carreteras pavimentadas, las calles están pavimentadas, no hay árboles. Ese es otro factor muy importante. Ustedes saben, yo sé que recuerdan de su clase de biología, que las plantas tienen la capacidad de absorber energía solar a través de la clorofila. Entonces esto, si están cortando las plantas de las ciudades, los grandes árboles, precisamente yo apenas estaba viendo una imagen donde talaban un árbol gigante, un arbolote gigante, muy grueso, así un tronco gigante, y la reflexión dice, bueno, ¿por qué a los edificios milenarios se les protege y a los árboles milenarios no? Sabiendo que, dijo la compañera, nos da vida, nos mantiene, nos da oxígeno, nos desintoxica, y además absorbe la energía solar del sol. Entonces ese es un grave problema que está aunado a la falta de ordenamiento ecológico de las ciudades, y que deben de apostar por tener más ciudades verdes. Por eso, profe, como el estado de Tijuana no tiene el mismo, hasta cuando tú vas a Chiapas tiene, las casas están llenas de árboles, de mucho verde, y en Tijuana no se ve lo mismo, hasta el olor, o sea, respirar es muy diferente al de la ciudad, aunque hay en Chiapas haya casas y todo, pero hay mucho
medio ambiente, muchos árboles, los cuidan bastante, no es lo mismo que en California. Pues sí, lamentablemente Tijuana tendrá que aprender, en algún momento les cobrará factura. Les comentaba como hace rato con el ejemplo del río, les cobrará factura la salud de sus habitantes, y en algún momento de su historia tendrán que apostar por tener una ciudad verde. Bien, la otra parte son los contaminantes del aire. Se estima que pues ha sido causa de cerca de 4.2 millones de muertes prematuras en todo el mundo. Principalmente lo atribuyen a cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares o enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y también infecciones respiratorias crónicas, hasta el grado de ya lo peor pues es el cáncer de pulmón. Y la OMS ya tiene muy bien identificado que la contaminación del aire exterior pues sí llega a ser carcinógena para el ser humano, y está relacionada con la creciente incidencia del cáncer, especialmente con el cáncer de pulmón. Entonces yo sé que si ustedes llegan a ir a alguna ciudad pues un poco más industrializada, o a la parte industrial ahí de Tijuana, ustedes donde pues haya grandes fábricas que estén arrojando emisiones a la atmósfera, pregunten a los trabajadores cómo se sienten. Es común que se sientan irritados, con tos, con gripa, con ojos llorosos o enfadados, así, no se sienten estables en esas zonas. O ustedes mismos cuando vayan a otras ciudades, yo sé, si les ha tocado llegar a México, luego se percatan del smog, el humo, toda la polvadera que se ve que está englobando a la ciudad, y ustedes caminan por el centro y llegan a sus casas y llegan con mucha gripa o con la nariz muy irritada, y precisamente es por esto, es por toda la contaminación que ha surgido. Entonces la Organización Mundial de la Salud a finales del siglo pasado instituye la ciencia de la salud ambiental como una disciplina en la cual relaciona precisamente que todos los beneficios del ambiente recaen precisamente en la salud del ser humano, y pues prácticamente ha logrado estudios muy muy interdisciplinarios en la cual se puede entender que la calidad del aire, el agua y el suelo dependen más bien la salud del humano depende de la calidad del aire, del agua y del suelo. ¿Cuáles son estas fuentes de contaminación del aire? Pues principalmente son las partículas de 10 y 2.5 micras, que pues son las que tienen la capacidad, las PM2.5 son las que tienen la capacidad de atravesar los alvéolos pulmonares y viajar por todo su torrente sanguíneo, y tienen la capacidad de ser cancerígenos. ¿Cuáles son las fuentes? Pues principalmente son los vehículos, que se dedican principalmente a la combustión del diésel, tanto de motor o de construcción, la erosión del suelo también, o sea, las grandes polvaderas, procesos industriales y de combustión, los grandes quemas forestales, que la quema de basura, la preparación de suelos agrícolas, todo esto pues tiene una repercusión grave en la salud. La parte del óxido de azufre son emisiones de centrales térmicas, así como los óxidos nitrosos, el monóxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles y el ozono. El ozono es secundaria de estas porque se activa con la luz solar. Bueno, ¿y cuáles son estos daños y costos a la salud? Pues prácticamente en cuestión de la salud son afectaciones respiratorias y cardíacas principalmente. En ecosistemas pues están afectando los árboles, los bosques, los ríos, los lagos. Estamos viviendo una extinción masiva de especies como nunca antes vista. La degradación del capital natural está siendo potenciada precisamente por el humano, y se están cambiando los ciclos en los ecosistemas debido a estas transformaciones. En la agricultura pues se están dañando las cosechas, ya el rendimiento ya no es el mismo. Si antes obtenían 100 toneladas, ahora están teniendo 60 toneladas. Se están disminuyendo las producciones ganaderas, ¿no? Y en la cuestión de materiales, sí, la lluvia ácida, que es otro factor de contaminación del aire, pues ha provocado la corrosión ácida de piedras, ¿no? También como la cantera, metales, pinturas, en diferentes edificios históricos. Bueno, esos son los principales contaminantes del cambio climático, del calentamiento global.
y apréndanselos, todos los monóxidos y dióxidos de azufre, igual con el nitrógeno, óxidos y dióxidos de nitrógeno, tienen una alta capacidad de contaminar nuestro aire y son conocidos, también como gases de efecto invernadero. Y aquí este diagrama especifica muy bien el daño que les puede causar a toda su salud. Por ejemplo, el ozono irrita el sistema respiratorio, reduce la función pulmonar. El monóxido de carbono inhabilita el transporte de oxígeno hacia las células. Las partículas de 2.5 agravan el asma principalmente y reducen la función pulmonar. El benceno produce efectos directos en la médula ósea. Bien, pero para esto México en 1988 publicó una ley especial para cuidar y conservar el medio ambiente, y es la LEGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la cual pues prácticamente habla de todo esto de cómo regular la conservación, más bien cómo regular la contaminación antropogénica. La pueden consultar, de hecho está adjuntada en la plataforma para que ustedes le den un ojo. Habla prácticamente del suelo, del agua y del aire, y está muy padre, está muy completa. El chiste es que falta mucho llevar a la práctica de lo que dice. El otro aspecto es la contaminación térmica, que es la que les estuve contando hace un momento, la parte del aumento de las temperaturas, propiciada también por el mismo hombre, que pues, la construcción de ciudades, el asfalto, pues no puede, absorbe la luz del sol, y pues por eso hay más islas de calor, y etcétera. El constante tráfico, el ruido. La contaminación, principalmente la térmica, se genera por la obtención de los combustibles fósiles. La lluvia ácida pues es cuando todas las emisiones que se quedan en la atmósfera vuelven a caer a los lagos y ríos a través de la lluvia, y provocando que se acidifiquen los lagos. El otro aspecto es la contaminación del agua, en la cual pues ya lo comentó su compañera, el vertimiento de sustancias contaminantes a estos espacios, a estos cuerpos de agua, como lo que pasó en Tijuana, pues es algo muy grave, porque prácticamente esa agua en algún momento va a llegar a nosotros otra vez, porque ustedes saben que vivimos en un ecosistema, y por eso se llama ecosistema, porque pues todo está conectado y en algún momento todo se vuelve a conectar, es parte de un ciclo constante. Dentro pues de este tipo de contaminaciones encontramos agentes patógenos, como pueden ser las bacterias, los virus o parásitos, incluso por ejemplo desechos orgánicos que pueden requerir oxígeno, que son descompuestos incluso por algunas bacterias aeróbicas, pero pues los productos llegan a ser incluso altamente tóxicos. La parte de los metales pesados que pues diferentes industrias han vertido al agua, los derrames de petróleo, las sustancias radiactivas, las sustancias calientes que pues algunas empresas ocupan para la elaboración de sus productos y al final las vierten a los ríos cercanos. Los desechos sólidos, que son los más comunes, la parte de los detergentes, basura doméstica, el PET, los fertilizantes, insecticidas, que pues han llegado prácticamente a todo el ambiente. Y bueno, para esto sí que quiero concluir con este infograma. Prácticamente la contaminación del aire, todo esto, el agua, la higiene, el saneamiento, los agentes químicos, la radiación, el ruido incluso ambiental, las prácticas agrícolas, los entornos urbanizados, el cambio climático que se está generando, pues inciden prácticamente en un factor primordial, y ese somos nosotros. Inciden directamente en nuestra salud y está en nuestras manos poder hacer el cambio. Y bien, no sé si tengan algún comentario, duda al respecto. Profe, una pregunta, si no puedo hacer el infograma. ¿Qué pasa? ¿Qué otro trabajo puedo hacer? Es que no